Muy buenas cojáis, hoy es 14 de marzo del 2022 y esto es el Dojo Podcast. Si me escucháis con la voz un poco rota es porque, bueno, vengo un poco tocado del salón del manga que estuvimos gritando y haciendo el canelo, entonces pues obviamente ando un poco afónico. Pero hoy tenemos el Dojo Podcast el lunes debido a eso, o sea, no os lo he podido traer antes. En el Dojo Podcast de hoy me acompaña, además tengo un invitado con el que, bueno, vamos a tratar esta mecánica que vamos a ver hoy, del que vamos a estar hablando a lo largo de todo el podcast y demás, que es David, el de Zaragoza. Hola mocetes, hoy vamos a hablar del arquetipo de los trenes. ¡Chu! Este es mi mazo, déjame participar. Bueno, vale, pero baja ese cuchillo, Olmos, por favor. Bueno, cambiamos a David, el de Zaragoza, y regrabamos. Y hoy tenemos para hablar del mazo de trenes al señor Trainlord. Buenos días, cojáis. Así me gusta, más educado, con el cuchillo apuntando al suelo. Entonces no tiene mucho más, vamos a estar aquí acompañados de este señor cuyo mazo pues le da nombre y además es una de las estrategias que más ha jugado contra mi persona, que es el mazo de trenes, un OTK bastante limpio y un mazo enfocado pues en pasarle por encima al oponente. Y vamos a estar conociendo un poquito el origen del arquetipo, referencias de los monstruos y un poquito de toda la información acerca del mismo. Entonces, sin mucho más, vamos a comenzar con este Dojo Podcast. Antes de comenzar con hablar un poquito del tema de los trenes en sí, sí que vamos a poner un poquito en situación a los oyentes, no sé qué te parece, Olmos, en el que, bueno, el mazo que vamos a hablar hoy es el mazo de trenes. Es un mazo que es de la era de Zexal, de la era de Exceed, además jugado por Anna Kaboom, que la hemos tenido recientemente en Duel Links, entonces para los jugadores pues ya la conocéis. Y es un mazo bastante peculiar porque lo que es el arquetipo en sí no se llama trenes. Si nos vamos a nombre, el arquetipo realmente no tendría ningún nombre, no formaría un arquetipo, pero los englobamos como trenes por el tema de tanto aspecto como mecánica, ¿no? Que sería pues como un rango 10. ¿Tú cómo lo definirías? El mejor mazo de waifu de anime. Bueno, aparte. Es uno de los mejores mazos OTK, a mi parecer. Y bueno, la mejor mecánica de máquinas de tierra que hay. Exactamente, es un mazo de máquinas de tierra. Fuera del Earth Machine, que ya conocemos muchos, pues este se enfoca solamente en el rango 10. Y como ya os digo, no comparte nombre en muchas cosas. Algunos sí que es cierto que comparten a lo mejor el rail o algo así por el estilo, pero los podemos englobar como trenes más por su aspecto, por su estética. Entonces, coméntanos un poquito, danos un poquito de información o algo para ponernos en situación sobre este mazo de trenes y luego pasamos, porque nos ha preparado aquí el señor Trainlord un guión bastante interesante de varias referencias para todos los monstruos del arquetipo, que si nos dejamos alguno, pues bueno, dejadlo si lo estáis viendo en YouTube en la caja de comentarios, si no, pues os vais a YouTube y lo escribís en la caja de comentarios. Bueno, vamos a empezar por lo que sería el principio de los trenes en el contexto histórico, ¿vale? Que sería el origen de estos, que viene de la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, que se crearon como máquinas de vapor para el transporte de carbón. Y esto fue pues en torno a 1802 cuando se diseñó como tal la primera locomotora. Y bueno, dirás, pero los japoneses han creado este mazo, ¿por qué trenes? Pues muy importante y tiene que ver con una parte de su historia a finales del siglo XIX en la restauración Meiji de Japón, donde hubo un cambio histórico, cultural y bueno, cambió todo el concepto que había de Japón hasta el momento, de una sociedad de campesinos y nobles a una más occidental. Sí, o sea, el cambio que me comentaste tú antes, que era el tema de el tren, el medio de transporte, que estaba como prohibido, ¿no? Me saldrá la palabra. Entre zonas de Japón y tal para el pueblo, y esto pues se habilitó pues para que pudiesen incluso plebeyos, ¿no? Utilizarlo. Antes había una prohibición en los viajes entre las prefecturas para los campesinos, para los artesanos. Después de este cambio ya se permitió el viaje y bueno,
como Estados Unidos siempre estuvo ahí en el medio, pues llevó el tren en esa época y fue como un medio de transporte y fue lo que permitió el viaje entre ellos y una mejor comunicación entre toda la isla. Esta occidentalización se puede ver en una película bastante interesante llamada El último samurái. Un peliculón, además yo os lo recomiendo a muchos. Y bueno, entonces esta introducción del tren, que además eso, lo que tú dices, es un medio occidental, lo cual es raro porque los japoneses son bastante de su mundillo, por así decirlo. Vemos que cambió mucho esta manera de ver las cosas en Japón. Veníamos de un Japón feudal en el que la figura más importante era el emperador, que era el hijo o el descendiente de Izanami y Izanagi, que eran los dioses originales, por así decirlo, del sintoísmo obviamente. Y pues veníamos de eso, de un orden celestial en el que si tú nacías plebeyo era porque así lo habían querido los dioses y te tocaba aguantarte, a generar, o sea, a crear una situación de igualdad en la que estos plebeyos pasaban a utilizar el mismo medio de transporte que podía utilizar un noble. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, del tren. Y a día de hoy, pues el tren se ha convertido en una herramienta muy importante y muy icónica en el propio Japón. Sí, por ejemplo tenemos el famoso Shinkansen, el tren bala de Japón, y bueno, todos los hemos visto en películas, series y animes. Siempre el personaje protagonista va a estar en un tren. O va a aparecer en un metro, va a viajar en el tren. Siempre lo vamos a ver. Sí, típica escena, por ejemplo, en Shin-Chan del padre con el metro ahí hasta las trancas de gente, pues yendo al trabajo, ¿no?, por ejemplo. Y en el tema este de los trenes en Japón, que además eso, tú has mencionado el Shinkansen, que es como, para los que seáis de España, sería un poco como el AVE, el tren de alta velocidad, por así decirlo. En Latinoamérica no sé si tenéis alguno así que tenga un nombre concreto. Me comentaste un día que tienen hasta trenes que van ya flotando. Los electromagnéticos, que ya es otro nivel, el futuro es hoy. El futuro es hoy, cojáis. Hay que invertir en trenes electromagnéticos. Bueno, que básicamente son vías metálicas en los que generan un campo magnético y los trenes tienen unos imanes, también electromagnéticos, que se activan y va generando una sucesión de campos que impulsan el tren. O sea, para que veáis, hemos pasado de locomotoras de vapor, de carbón y demás, allá utilizar casi tecnología de esta típica que veríamos en películas de ciencia ficción, del coche flotante, ¿no?, y este tipo de cosas. De momento solo en trenes, también os digo. Pero bueno, esto nos va dando una idea de la tecnología que tenemos en este método de arrollar a la gente en cuanto a OTKs, ¿no? O sea, mañana tendremos un tren, pues un tren nuevo que veremos la imagen, pues que se estará flotando o alguna cosa así, algún diseño random de estos de Konami. Se enfrentará a la gravedad ya dentro de poco. Seguro. Bueno, tenemos a Dekoichi que va como flotando, ¿no? Que no va en vías. ¿Y qué más nos puedes comentar? ¿O pasamos ya directamente a...? Bueno, vamos a hablar un poquito, porque los trenes han tenido también otra importancia en algo muy icónico de Japón. Los videojuegos. Claro que sí, cojáis. Hay un juego muy importante que fue el Densa de Go, que era un simulador de trenes que bueno, se estrenó en la década de los 80-90 y que bueno, fue fundado por Taito. Pero actualmente está comprado y lo sigue publicando Square Enix con nuevas entregas casi cada año en forma de arcades o de juegos para las distintas plataformas. Y bueno, en otros videojuegos fue tan importante este icono que se incluyó en distintos juegos el tren. Por ejemplo, en el Super Momotaro hay un juego del que dispongo una copia que era Super Momotaro Densa de Go. O sea, para que veáis la importancia que tiene Square Enix, o sea, a muchos seguramente os suene y la identifiquéis. A otros, a lo mejor, a los que simplemente os suene el nombre y no sepáis, es la dueña de Final Fantasy, de esta gran franquicia tan famosa de videojuegos a día de hoy. Para que veáis el nivel de importancia que puede llegar a tener el tema del tren allí en Japón. Para que veáis ese cambio, ¿no?, de paradigma que supuso. Y hasta el punto de que una de las grandes compañías decida comprar y seguir produciendo esta franquicia. Lo del Momotaro es bastante curioso porque, bueno, los que
tal, los que no lo conozcáis, Momotaro es una historia tradicional japonesa, un cuento de, bueno, Momotaro, que es el niño melocotón, que es un niño que nace de un melocotón y, bueno, va a una isla a matar a un demonio para quedarse su tesoro, etcétera, etcétera. Y lleva a su amigo el mono, el Faisan y no sé cuál era el otro. Deberes para nosotros, cojáis, bueno, si os acordáis vosotros, ponedlo en la caja de comentarios. Hasta el punto de coger a un personaje histórico, entre comillas, narrativo tal, y meterlo en trenes, o sea, japoneses, ya sabéis. Hacen combinaciones muy random. Bueno, entonces, ahora mismo, en el tema de los trenes, ya nos has puesto un poquito en situación. Tenemos aquí a Olmos, que nos ha preparado una extensa guía de referencias de los trenes, del arquetipo, pues en qué están basados, un poquito su mecánica. Y bueno, vamos a irlos conociendo un poquito a cada uno. Hay curiosidades muy interesantes. Tenemos curiosidades ya muy meta dentro de Yugi, como por ejemplo, si no recuerdo mal, era el de Rick Rain, puede ser, o el Trollioli. No, el Trollioli me parece que era. El vagón rufián. Respecto a Yugi, tiene una referencia interna. Por eso digo, una referencia muy meta. Y luego, pues bueno, tenemos ya quizás referencias más históricas, aunque lo más interesante se viene con los Sexty. Aquí vamos a hablar, pues bueno, de un periodo de la historia muy oscuro, que creo que, bueno, está muy tratado en general en cine, novelas y demás. Un periodo muy nacionalsocialista. Insertar guiones, ¿no? Entre las sílabas. Exactamente. Que tiene, pues la verdad, unos datos muy interesantes y que se reflejan, esto sí, muy bien en su mecánica. Entonces, si te parece, Olmos, empezamos con este listado que tienes tú aquí. Vamos a empezar por los monstruos del main deck y de ahí en adelante. Perfecto. Pues el primero que tenemos aquí anotado, Caballero del Expreso Nocturno. Este es bastante peculiar porque si ves el diseño, yo la primera vez que lo vi no me pareció un tren, ni mucho menos, porque ves además por el artwork que tiene la carta al caballero en sí. Pero es tren, chicos, es un nivel 10 de máquina, de tierra, que se utiliza para la invocación de los trenes. Es el único monstruo que tiene Anakabun con un aspecto más o menos humanoide, pero igualmente tiene un tren, chicos, es un tren. Tiene raíles y de todo. Y bueno, tengo 3 teorías en realidad para esta carta, porque no he encontrado mucho en el mundo ferroviario sobre Expreso Nocturno o algo así. Uno de ellos puede ser la película Expreso de Medianoche o Expreso Nocturno, que es una película de no hace muchos años, pero que bueno, trata sobre drogas y demás y gente que huye en trenes. Es muy buena película, yo os la recomiendo si os gusta mucho el tema del cine, es un must que tenéis que tener. La otra podría ser sobre el Orient Express, el tema de asesinatos de Agatha Christie, que está ambientado en un tren y ocurren cosas por la noche, como sabéis. Es una además de las novelas más famosas de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Y sí, es correcto, además todos los crímenes que trata Poirot dentro de un tren. Y aparte hay caballeros británicos, por llamémoslo así, o señoritos, de que podría ser una referencia. Y otra que sería la única referencia que he encontrado a Night Express, algo así, sería una línea que hubo entre Baltimore y Ohio, que bueno, discurría por varias líneas, o sea, por varios estados, que era pues como Michigan y Kentucky, y iba por ciudades como Detroit, Louisville o Toledo, Ohio. Y fue en la época de 1960 hasta 1967. Y bueno, se llamaba así pues porque era un periodo oscuro para cierto colectivo de personas en esa época, que discurría en esas ciudades donde eran mayoritariamente de esa raza. Sí, eso me lo comentaste, que no era porque fuese un tren que se moviese de noche, sino porque era un tren que los pasajeros, la mayoría de pasajeros que tenían eran de raza afroamericana. Entonces era un poquito ¿no? la similitud. Digamos que los nombres no eran quizás lo más políticamente correcto por aquella época. De estas 3 teorías, coged la que vosotros queráis. Las 3 pueden ser posibles, hasta que Konami diga lo contrario. Bueno, pues la verdad es que es un monstruo bastante interesante, porque sí que es cierto que si entras en la wiki no encuentras mucha información sobre él tampoco, en la wiki de Yugi. Pero aquí tenemos 3 perlitas que, pues bueno, a mí, yo sinceramente me quedo más con la de la línea de Baltimore, porque me mola mucho más, históricamente me parece más interesante y creo que puede ir un poquito por ahí. Teniendo en cuenta el contexto en el que todas estas cartas tienen,
un contexto histórico brutal, sería con lo que más me quedase. Bien, pues vamos a pasar, que este sí que me hizo mucha gracia cuando me lo contaste. Porque bueno, aquí cojáis, os voy a confesar, es la segunda vez que grabamos esto porque soy un incompetente y he perdido el primer audio. Pero bueno, también el señor Olmos me da mucho la tabarra con este mazo, entonces a veces me va soltando... Baja el cuchillo, Olmos, por favor. Me va soltando como perlitas, ¿no? Buah, pues sabes que esta carta tal... Y esta me hizo mucha gracia, porque es lo más ridículo que os pueden tirar a la cara. O sea, es la lógica más estúpida para mejorar una maquinaria. Y es el cohete Flecha Express. Coméntanos esta obra maestra de la ingeniería. Vamos a empezar por ubicarla siendo en el anime y en Yu-Gi-Oh! Es la primera carta que juega Anakaboom, ¿vale? Es un monstruo de 5000 de ataque. Y no se juega, en TCG. Y no se juega. Pero está basado en el tren Turbojet, que aquí le ha encantado a Pablo, al tío Doyo, porque consiste en un tren al que le pusieron en las locomotoras turbinas de avión. Sí, cojáis, turbinas de gas de aviones a reacción. Y esta idea maravillosa se creó en 1966 en Estados Unidos y se utilizó hasta los años 70 en la Unión Soviética. Es que me lo contaste de la manera esta de cómo queremos hacer más rápido el avión. Pongámosle reactores. Tal cual, o sea, es como quiero hacer yo que mi coche sea más rápido para llegar a punto del trabajo. Voy a poner una turbina de avión en el tubo de escape, por ejemplo, ¿sabes? Es irreal, cojáis, irreal. Pero bueno, dado el pequeño periodo de tiempo que vemos que ha funcionado, yo imagino que no fue quizás la mejor idea, ¿no? Posiblemente descarrilase más de uno. Es que del 66 hasta, has dicho... Hasta 1970. 4 añitos, que tampoco... Os aconsejo que busquéis imágenes, no tienen desperdicio. Maravilloso. Además, por lo que estoy viendo que me ha sacado aquí hasta el modelo de las turbinas de avión, M497. Ese fue el modelo del Turbojet, del primero. Ah. Y luego estuvo el SVL de la Unión Soviética. Vale. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es Locomotora Corazón de León, que me lo tienes aquí apuntado. Este me gustó también bastante porque tiene una referencia muy interesante. Esto es una referencia más cultural, un poquito como lo que hablábamos antes de lo del Densa de Go, el Momotaro y demás, que se basa en un cuento infantil, me comentabas. La pequeña locomotora que pudo, o The Little Engine That Could, en inglés, que es un cuento de 1902, hasta donde se tienen referencias, que cuenta la historia de un tren que se queda atascado en una montaña y sus compañeros trenes logran pasar. Y gracias al esfuerzo y al optimismo de que ella podía lograrlo, logra pasar las montañas y ir con sus compañeros locomotoras. Sí, esto es un cuento estadounidense, además, en el que pues enseña un poquito eso de con esfuerzo y determinación, ¿no? Cómo puedes... El trabajo duro, el optimismo... Exactamente. Y esto, bueno, será, supongo, el precursor de Thomas y sus amigos, digo yo, ¿no? Es muy posible, ¿eh? Muy posible. Espero que no sea tan creepy como la serie. Luego está Thomas y su amiguito el alemán, que viene en los sexy. Que viene los ideas, exactamente. Pero bueno, de momento no vayamos a ello. Sé que le tienes ganas, porque es un tema que te mola bastante. Pero también, de momento nos quedan por aquí un par de monstruos de main deck por tratar. Y bueno, el siguiente que tenemos es el quitanieves giratorio de alta velocidad. Que bueno, este tampoco tiene mucho... Segundo monstruo de trenes que juega Anakaboom en el anime. Y bueno, esto está basado en un quitanieves rotatorio para las vías, que si lo buscáis en internet de imágenes, básicamente es un taladro que ponen delante de un tren o trenes que están específicamente construidos de esa manera. Pero es un taladro o una especie de raíles delante que apartan la nieve de las vías. Sí, son de estos accesorios que suelen ponerse en las vías, o sea, perdón, en las vías, en los delanteros del tren. Uno muy conocido, por ejemplo, es esta rejilla en forma de cuña que se utiliza pues, para quitar obstáculos de las vías, ¿no? Y quizás ese es el que más nos puede venir a la mente. Sobre todo esto lo utilizaban mucho los trenes estos estadounidenses de las pelis del oeste y todo eso. Ese era el precursor, sobre todo para temas de arena o troncos que quedaban en la vía. Pero lo que sería para la nieve se utilizan más en zonas como Siberia o Canadá, en la que literalmente son taladros. Pues es eso, simplemente una locomotora especializada pues para quitar ese tipo de obstáculos.
Vale, el siguiente que tenemos, este es también bastante interesante, porque es una referencia a dos cosas muy importantes, que además este concretamente sí que tiene mecánica de juego que hace referencia a ello. Y estamos hablando de una carta que a priori, si la veis, no parece del arquetipo tren, porque es lo que me pasó a mí. Yo cuando la vi dije, esto no es de tren, pero luego resultó que sí, que es la señal roja tren de construcción. ¿Qué nos tienes que contar de esta carta, señor Olmos? Aparte de que sería una especie de como de hand trap dentro del arquetipo de trenes o de las máquinas, está basado en los semáforos y en los paragolpes de los raíles, los que se ponen al final de las vías para parar a un tren cuando choca. Y esto en la mecánica de la propia carta se ve muy bien. El de cuando te van a atacar, puedes poner ese monstruo y que ataquen a ese. Como un semáforo te redirige el ataque. Y luego, cuando le atacas, no es destruido en ese ataque. Es como que te para el impacto. Claro, por los finales de vía, para que os hagáis una idea también, una película donde habéis podido ver uno fijo, segurísimo, es en la segunda película de Spider-Man de Raimi, en la que se enfrenta al Doctor Octopus. La icónica escena esta del tren, en la que tienen toda esa pelea tan mítica y que creo que es una de las mejores escenas del cine de superhéroes, mejor contadas y demás, vemos que hay un final de vía, que es, pues bueno, se lo lleva por delante el tren, obviamente, pero es esta especie de como de bloqueo para el final, que tiene como una especie de muelles con unas, pues para frenar el impacto del tren. Supongo que no estarán hechos para unas altas velocidades, pero es para cuando ya el tren va frenando más o menos, ¿no? Sí, por eso vemos cuando va a mucha velocidad cómo se lo lleva por delante. Está básicamente para frenarlo, para terminar de frenar el tren. Y bueno, chicos, los trenes dominando el MCU. Bueno, la verdad es un tema muy interesante, porque este sí que es cierto que además, a diferencia de los otros, sí que aplica su mecánica en su referencia, ¿no? Como has dicho, redirigir el ataque como esos semáforos de vía, que además son bastante curiosos porque los semáforos de vía son de 2 luces, no son de 3, generalmente, como los que estamos acostumbrados de... Sí, normalmente es uno rojo para frenar y otro que... Bien, vamos a pasar entonces a uno que creo que es obligatorio. O sea, este a lo mejor lo tendríamos que haber tratado al primero. No tiene mucha información al respecto porque es bastante sencillo, pero sí que es cierto que es como la base de todos los trenes de los que estamos hablando, porque estamos dando muchos modelos, estamos hablando de muchas tal, pero aquí tenemos al tren expreso Trollioli, que por cierto me encanta pronunciar el nombre, es muy gracioso, muy bonito, sí, suena como muy rítmico, que es como el origen primigenio, el precursor de la mayoría de locomotoras, ¿no? La locomotora favorita de los estadounidenses, porque en este os podemos decir hasta el modelo exacto en el que está basada la carta, que es el EMD SW1, que se utilizó entre 1938 y 1953. Y bueno, está basado pues en una locomotora para cargas con un motor de diésel eléctrico. Y bueno, ¿por qué os podemos decir que es ese modelo exacto? Porque es la locomotora más preservada en los museos de Estados Unidos. Y básicamente, si buscáis listados, prácticamente casi todos los museos que tengan que ver con algo ferroviario o algo similar tienen más de un modelo preservado. Como has mencionado, esta es una locomotora que tiene un motor híbrido, es decir, es diésel eléctrico, que es híbrido, lo cual es bastante interesante porque ahora todos los trenes van con electricidad, o sea, son todos eléctricos, menos el que hemos visto, magnético, que esa es la pollísima. Tu sueño es montarte en uno de esos, seguro. En los gravíticos, pero cuando salga. Entonces, para que veáis, el híbrido se empezó ya a introducir en el 38 hasta el 53, digamos, ¿no? Que es como un poquito el periodo en el que está todavía el híbrido. Supongo que a partir de esa fecha ya es cuando empiezan a ponerse los eléctricos, o se sigue manteniendo el motor híbrido. No, desde esas épocas ya prácticamente todas las vías eran eléctricas o había raíles aéreos que daban electricidad. O sea que fue a partir casi de esto de los 50 ya cuando se da ese salto al tren eléctrico. Muy muy interesante. Pues no nos queda mucho. En el apartado de lo que sería el main deck nos quedan dos, que son el tren de carga pesado de Rick Crane y el vagón rufián. Entonces vamos, el rufián lo vamos a dejar al último porque es la referencia a Meta Yugi y me parece bastante interesante. Pero el carga pesada de Rick Crane sí que es cierto que es bastante relevante también.
tiene una referencia un poquito corta, pero al igual que el anterior es algo bastante palpable, ¿no? En la realidad. Es bastante interesante. Está basado en la grúa Derrick, que es un brazo metálico con unos cables metálicos llamados vientos y una polea de carga. Es una grúa muy básica, pero que se utiliza muchísimo. En las zonas de puertos, siempre que vemos las cargas de los barcos y demás, vemos ahí una especie de grúa que lo lleva. Ese es el tipo de grúa. Y en los trenes es la principal que siempre se utiliza. Sí, vamos, que yo imagino que las de las zonas ferroviarias serán más pequeñas que las de los puertos. Imagino. Pero sí que muchas veces, sobre todo las de puertos, sí que las habéis podido ver algo más en películas, series y tal, porque son bastante icónicas, que son simplemente las que sujetan las cargas a estos contenedores enormes que llevan los barcos cuadrados. Y por último, pues bueno, vamos a hablar de ese vagón rufián, que el maldito rufián pues tiene una referencia bastante meta a Yugi. Bastante interesante, y cuando me la contaste, bueno, me parece que es un poco rebuscada, pero puede ser una buena referencia. Bueno, el vagón rufián está basado en un modelo de automotor, que se llama, que son locomotoras para el transporte. Suelen llevar un par de vagones de 2 a 4 y siempre son eléctricos. Y aquí viene la meta, el meta efecto, llamémoslo así. El efecto es que te hace daño. Una carta que es icónica de Yugi son las chispas o efectos así de quemado, pero la chispa te hace daño porque son eléctricas. Claro, chispa es una carta que sobre todo los que seáis de Duel Links a lo mejor os suena algo más. Del estilo Hinotama o Kazi, que hacían simplemente daño de quemado al oponente. Hace 200 de daño y es eso, una chispa eléctrica. Entonces es curioso porque es la chispa eléctrica en el tren eléctrico y es el único tren que te hace daño, ¿no? Un punto muy interesante. Bien, vamos a hablar ahora de lo que serían las cartas mágicas, porque también tienen referencias, sobre todo la carta de campo me parece muy interesante. Son 4, no hay mucho más dentro del arquetipo, que son la carta de campo, y tenemos luego 3 cartas mágicas, una es normal y las otras son de juego rápido, creo recordar, o 2 normales y una de juego rápido, ahora no estoy seguro. Una de equipo, una de juego rápido y otra normal. Vale, pues eso, me está quedando la de equipo. Entonces, yo creo que la más interesante es el campo, que es la estación clasificadora giratoria, que bueno, ya por la imagen podemos ver a qué se refiere, pero para eso te he traído yo aquí, para que nos lo expliques tú. Entonces, adelante. Vale, la estación clasificadora giratoria está basada en una playa de maniobras, que consiste en la ordenación de los trenes de cargas y bueno, no suelen ser como tal giratorias, pero son zonas extensas de varias vías de raíles a las que pueden confluir a una o 2 principales, y es donde se quedan todos los trenes. Si esto, por ejemplo, lo vemos en Digimon Frontier, creo que sale una de estas. En la propia estación están todos los trenes como en círculo y se iba cambiando la vía para que cogiese y saliese el tren hacia la línea que tenía que... Los Reilmon que llevan a los niños elegidos. Exactamente, que luego de todas maneras tenemos algo que pensamos que puede ser una referencia también a esto, otro monstruo. Pero bueno, eso luego, porque es del extra deck. Entonces, pues simplemente es eso. Esto además también estas, que lo tienes aquí anotado, estas playas de maniobras sirven tanto para redirigir los trenes como para los vagones y demás, porque yo imagino que muchas veces a lo mejor guardan la locomotora, los vagones van en otro lado, entonces la locomotora luego sale, engancha y demás. Que eso sí que he visto a lo mejor imágenes de ello. Sí, normalmente cuando hay algunas reparaciones de vagones o incluso cuando necesitan la locomotora en otras zonas, se suelen dejar esos vagones o esas locomotoras en reparación en las playas de maniobras. Claro, y luego ya simplemente girando esa playa de maniobras, pues ya el tren engancha el vagón y se pira. Luego tenemos el acoplador de trenes, que es la carta de equipo, ¿no? Sí, es muy básico. Es el acople, que es lo que vemos en tantas películas como por ejemplo en Regreso al Futuro 3, que intentan separar los vagones quitando los acoples. Básicamente es la herramienta que une los vagones entre ellos. También ha habido mucha evolución, como hemos visto antes con lo de, por ejemplo, el motor diésel y demás,
Porque yo hay en películas, sobre todo westerns antiguos, que son los acoples tan sencillos como dos arandelas metálicas que van soldadas cada una a un vagón, se acoplan, o sea, se ponen una debajo de la otra y simplemente con un pasador de metal eso ya queda ahí sujeto. Supongo que yo, por la velocidad que llegan a adquirir esos trenes, pues no tiene que dar mucho problema. Los nuevos no os penséis que son así, gente. O sea, los nuevos son como dos forceps que se enganchan y van... Ya son hidráulicos o con otro tipo de enganche para que vayan mucho más fijados. Claro, o sea, además tenemos escenas icónicas en el cine de acción del tío a lo mejor ahí con la palanca que no puede, hasta que tiene que darle con el pie y justo se desacopla. No lo intentéis en vuestras casas. Y bueno, luego quedan los horarios, que si no se nos va la hora. El horario urgente y el horario especial, y nos tenemos que dar prisa, ¿eh? El horario especial básicamente es que se añaden líneas, un horario, y eso es lo que hace la carta, te invoca un tren en el campo. Muy básica, y el horario urgente es tenemos prisa, hay que sacar ya los trenes y seguir adelante, por eso lo que te hace es invocar. Exactamente, son cartas, una es normal, que es eso, añadir la línea como ya planeándola, y la otra es de juego rápido porque es como lo que tú dices, el urgente. Hay prisa, gente, necesitamos trenes ya en las líneas. Entonces te planta un nivel 4 inferior y un nivel 5 superior, creo. Que bueno, esto sí que es cierto que algunos, el horario, el urgente lo conoceréis sobre todo por Earth Machine o Machina, que sí que se juegan también en esos mazos. Bien, hay una carta trampa. Esto te estoy aquí a pillar, porque no la tienes aquí adaptada. Hay una carta trampa. Está basada en los Exceed, por lo que veis en la imagen, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Vale, pues vamos a pasar con el extra deck, ahora sí, que esto yo sé que le tenías ganas. También te voy a hacer otra trampa, porque tampoco lo tuviste aquí apuntado, pero sí que es cierto que la otra vez sí que lo grabamos. Antes de pasar con los Exceed, hay un link. El doble cabeza. A ver, está basado pues en un tren con dos ganchos, que estaría basado un poco en la grúa pesada de Rick Crane, pero es básicamente una grúa que te invoca a los monstruos o se quita a ella. Básicamente juega un poco con las locomotoras. Sí, porque además me comentabas que esta grúa incluso se puede utilizar para, dentro de esto de mover locomotoras y tal, dentro de las vías y demás, o los vagones, me comentaste algo. Sí, lo mueven, es como algunos barcos que podemos ver que mueven barcos más grandes. Estas tienen una gran potencia y mueven gran cantidad de vagones. Se utilizan sobre todo en las playas de maniobras. Pues ahí lo tenéis, por eso tiene esos efectos de invocarte un nivel 10 de cementerio o de tributarse ella misma para traerte un monstruo, etcétera, etcétera. O sea, mover esas locomotoras y mover esos vagones entre la playa de maniobras trayéndotelas a campo, entendiendo el campo como la propia playa de maniobras, por eso es la carta de campo. Pero bueno, vamos a ver, que te veo ya con ganas y veo que estás llevándote la mano al cuchillo ya. Vamos a hablar de los Exceed. ¿Qué me comentas de los Exceed de trenes? Vamos a empezar por el que es de rango 4, que se juega poco, pero bueno, sigue siendo un tren. Y es el tren blindado pesado Lobo Hierro. No he encontrado nada de información como tal, y por lo que vemos en la imagen es como una especie de lobo, así, azul, dorado. Así que yo creo que puede estar basado en la franquicia de Digimon, que puede ser pues Trailmon o incluso Gran Locomon. Así como la playa de maniobras estaba un poco basada en lo que veíamos en Digimon Frontier, es posible que este monstruo esté inspirado. Y ahora vamos a hablar de ese periodo histórico, ¿no? Que es donde ya vemos la mayor chicha, donde están los rangos 10 del arquetipo. Y es donde quizás tenemos más información relevante que tratar. A ver, estamos hablando del supercañón de rieles acorazado y el número 81 supercañón de rieles acorazado Super Dora. Como veis, tienen nombres muy cortitos. Y a ver, tiene mucha historia y es muy relevante. Y bueno, vamos a empezar poniéndose en situación. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hicimos con los barcos en Suship, ahora toca con los trenes. Y bueno, está basado en la historia y bueno, en la Operación Barbarroja, que era el ataque que no le salió tan bien a Alemania contra la Unión Soviética
en 1942, creo que fue. Y bueno, lo que querían los nacionalsocialistas era la supremacía en Europa y iniciar un poco Asia y quitarse de encima pues ese enemigo tan malo que tenía de los de la izquierda. Vale, y entonces el primero que vamos a tratar, que es el Gustav Max, es bastante interesante porque son trenes militares. Son los temidos cañones ferroviarios. Y bueno, lo has llamado Gustav Max, pero en castellano y en inglés no se llama así. Pero en japonés sí que se llama Gustav Max. Y esto tiene que ver con su nombre original, el cañón K Schroeder Gustav, que era el nombre original y también tuvo otros nombres como el cañón Dora o Gustav Gerard. El Gustav fue el primer cañón que ha existido a nivel ferroviario y fue utilizado en el sitio de Sebastopol, en la península de Crimea, y bueno, era el principal puerto que tenía la URSS a nivel del Mar Negro y iniciar su avance por el Mediterráneo. Los alemanes quisieron quitarse de encima ese puerto porque era el principal, era una zona de polvorines y estaba lleno de munición. Y bueno, actualmente incluso tiene importancia, según grabamos esto, porque la península de Crimea está con el tema de Rusia y Ucrania. Que lo que tú has mencionado de los polvorines, del ataque a los polvorines y demás, es obviamente lo que refleja en el efecto de quemado, porque tiene un efecto de hacer 2000 de daño al oponente. Lo que hacían con el cañón era literalmente cargarse esos polvorines. Y de ahí lo que hace, se saltaban todas las defensas para atacarte a ti directamente. Lo que hace el monstruo es hacerte daño de quemado como tal. O sea, se salta a todos los monstruos que tú tengas plantados en el campo para infligirte esos 2000 de daño. Que no es poco daño, y si lo buscáis en internet, los proyectiles eran básicamente como que te lanzasen tanques volando. Me viene la imagen a la cabeza y me hace bastante gracia. Luego lo vemos, ya verás qué bonita imagen. Bueno, es una carta muy interesante porque además el tema del diseño, yo he visto fotos de estos, bueno, creo que he visto del Dora, más que porque se veía más grande, pero es muy interesante. Es una pregunta que te hice yo. Estas rutas, porque al ser, claro, un tren tiene que ir por unas vías, ¿eran rutas que se construían especialmente para este tren? ¿O muchas veces lo que hacían eran a lo mejor secuestrar una vía normal para llevar este tren hasta esas zonas? Dominando Europa, como estaba en esa época, utilizaban todas las vías que había a nivel de cargas o civiles. Incluso en algunos casos se llegaban a construir algunas que actualmente se siguen utilizando. Y esto, claro, supongo yo que el cañón tendría un alcance brutal para poder disparar, para no aproximarse mucho a esos polvorines o a estas zonas. Básicamente porque se saltaban todas las defensas que existían en ese momento. Luego tenemos al hermano pequeño, pero más grande de este monstruo. Digo pequeño porque salió después, que es Super Doras. El cañón Dora fue el segundo que digamos que se construyó, porque tiene un pequeño matiz, y se utilizó en la batalla de Stalingrado. Y lo que lo utilizaron los alemanes, pero no como arma de ataque, sino como arma disuasoria y de defensa de la línea alemana. ¿Qué problema hubo? Y por eso he dicho que lo construyeron. Porque antes de terminarle de construir, hubo un contraataque soviético y los alemanes no pudieron defenderse. Así que se llevaron lo que pudieron de él y nunca llegó a disparar. Por eso es un monstruo que se utiliza tanto para defender y pocas veces para atacar. Claro, o sea, era un monstruo que era estratégico. Bueno, un monstruo. Era un tren que era estratégico para defender esas líneas, en este caso, de los nazis. Entonces por eso tiene ese efecto de que quites un material, selecciones y ese monstruo pues quede totalmente defendido. Bastante curioso. Por eso también es un monstruo que dentro de un mazo de OTK tiene más defensa que ataque. Sí, básicamente es a nivel de contexto histórico, como podemos ver. Era un arma disuasoria de defender, de tú no atacas a mi compañero o lo que sea. Por eso el efecto que ha dicho Pablo. Bueno, pues al menos no cogieron la referencia de que no funcionase.
Porque quiero decir, si era disuasorio y le atacan a la base y se la destrozan, pues muy disuasorio no llegó a ser. Bueno, los soviéticos ahí atacaron bastante rápido. Entonces queda ahora por tratar el último Exceed, que este es bastante curioso, porque es la mejora del Gustav Max. Y eso se refleja en su método de invocación. Un Exit sobre otro Exit. Incluso en el propio nombre original, el Juggernaut League, se llamaba Langer Gustav. Básicamente el Gustav largo. Bien, coméntanos un poquito, porque claro, o sea, con esto la gente se puede hacer una idea, pero ¿qué era este Gustav largo? Básicamente era, cogemos el Gustav que hemos utilizado en esta batalla y le mejoramos. Lo que querían con él era llegar desde Calais en Francia hasta Londres. Imaginaros la cantidad de distancia que tenía. Y con esto, pues Alemania se quitaba uno de esos enemigos que tenía que siempre le costó luchar contra él. Esa pequeña islita que conocemos como Gran Bretaña. Eso se refleja muy bien en los efectos. Su invocación, es un monstruo sobre otro. Si quitas un material o algo así, gana ataque porque es mucho mejor que él. Y el efecto de atacar a varios monstruos del adversario, como el que se iban a quitar a varios enemigos con él. Yo creo que con el alcance que esto tiene no se quedarían solo luego en Gran Bretaña. Digo yo que todos esos enemigos que podéis tener un poco en la distancia también podrían ser luego arrasados por este cañón. ¿Este llegaron a dispararlo o también tuvieron algún problema con él como con el Doras? Solo fue planificado y existen planos, existen informes de él, pero nunca se llegó a construir. Antes capitularon. O sea, la idea, y recapitulando un poquito, era coger el Gustav Max y meterle armazones y meterle mejoras para que tuviese mayor alcance. Por eso, este monstruo lo bajamos sobre otro monstruo Steve. Como veis, pues bueno, bastante interesante este periodo histórico y estos Exceeds de trenes, que como veis, pues sí que tienen mucho de lo que hablar. ¿Hay algún dato por ahí que se te quede en el tintero? Algo muy importante, y diréis, los Exceed, ¿por qué tienen dos materiales? ¿Será porque todos los monstruos Exceed llevan dos materiales o demás? No, también tiene contexto histórico. Los trenes, el Gustav y el Dora, se construyeron con dos grúas ferroviarias, dos grúas Derrick, por eso dos materiales. Dos Derrick Crane, de los que hemos visto antes. Exactamente. Y también pues podemos hablar del destacamento, los militares, el grupo de mando que tenían. Era muy importante porque diréis, ¿qué tiene que ver la gente que iba? Pues porque iban de 3.000 hasta 4.000 personas. Por eso, gente, tienen 3.000 de ataque y 4.000 de defensa. Tienen de 3.000 de ataque, en el caso del supercañón de raíles. El Dora tiene 3.200, que es lo que estaba planeado. Y el Gustav, que requería más personal, 4.000. Ahí lo tenéis, gente. Hasta el ataque de los monstruos, esa única chorrada está medido. Pero la verdad es que si lo pensáis, vale que sea un monstruo, o sea, un mazo de OTK. Entonces, quizás los 3.000 sí que se pueden llegar a pensar como boss monster, porque por ejemplo los tiene también el boss monster de máquina. Bueno, creo que tiene 3.200 o algo así, por ahí. Incluso el propio dragón blanco tiene 3.000 de ataques. Por ejemplo. Entonces puedes llegar a decir, bueno, los 3.000 porque es como el genérico máximo. Pero claro, luego te encuentras con un 3.200, que no pinta para nada. Y luego pues el 4.000, ¿no? El 4.000 que puede ser hasta 8.000 o los récords que hemos llegado nosotros de 12.000, 16.000. Sí, pero bueno, aún así, por el propio efecto se pasa a 6.000. Que eso también me lo comentabas porque estaba planificado que este Gustav Max 2.0 pudiese utilizar entre 4.000 y 6.000 personas, o sea, operarios, para su uso. El mínimo así que se tenía planificado era de 4.000. Pero bueno, ya sabemos que siempre se planifica una cosa y luego se necesita otra. Pues aquí lo tenéis, gente, para que veáis que en Yugi está al máximo y medido al milímetro
prácticamente cualquier referencia que tenéis en los arquetipos. Por eso me gusta tanto hacer esta sección y creo que a vosotros os gusta tanto. Pues nada, Olmos, gracias. Bueno, Trainlord te voy a llamar porque es tu temática. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, dándonos estas piezas de historia y estas referencias tan interesantes de uno de tus mazos favoritos. Gracias por traerme. Ya sabes que siempre eres invitado. Yo sé que a muchos os gusta que venga porque al menos en iVoox, el podcast más visto es el de los BES, el del legado de Konami, que también vino este señor. Entonces, chicos, dejadme si os gustan las intervenciones de este señor, las piezas de historia y cultura que nos trae, porque si no, le puedo obligar... Le voy a quitar el cuchillo, obviamente, pero le pongo los grilletes y que se ponga a chapar más cosas para que os venga a traer aquí alguna piececita más de historia de alguno de los otros arquetipos que hay dentro de Yu-Gi. ¿Qué te parece? Siempre que pueda, yo voy a traer una piececita de historia y de cultura para que los jugadores de Yu-Gi sean mucho mejores. Pues ahí lo tenéis. Dejadme en comentarios qué opináis. Y no mucho más, gente. Con esto ya vamos a finalizar el Dojo Podcast. Como siempre digo, tenéis en pantalla a lo largo del podcast y si no también en la descripción el número de WhatsApp para que me mandéis consultas, audios y preguntas para el Dojo Consultorio. En este pues obviamente no vamos a hacer Dojo Consultorio porque es un podcast bastante largo y además pues bueno, dado que muchas de las preguntas me las hacéis a mí, pues dado que tenemos hoy invitado no vamos a tenerla aquí mirando mientras respondo. Pero para podcast futuros lo tenéis ahí. También agradecer a todos los que veis mis vídeos, a todos los que disfrutáis de este contenido, a los que lo escucháis en iVoox y bueno, a los que veis en general los vídeos, apoyáis el canal económicamente y en Twitch pues me dais ese amor en forma de bits y de suscripciones, porque gracias a vuestro apoyo, pues obviamente esto no sería nada sin vosotros, porque gracias a vuestro apoyo sigo subiendo vídeos día a día. Entonces... no mucho más, nos despedimos. De nuevo, gracias por estar hoy con nosotros, señor de los trenes o poderoso Trainlord. Gracias a vosotros por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente Dojo Podcast. Chao.